Estamos viendo durante estos días en el curso Amistad. Curso Amistad, ¿cierto? ¿Quién está haciendo el curso Amistad? Yo lo estoy haciendo otra vez. Estamos en la lección número 11 y cómo el Señor nos ha llamado la atención a la comunión con creyentes. Y que la comunión con creyentes no es solamente venir el domingo, cantar, adorar. Eso hace parte del culto, pero no es el culto. La oración es parte del culto, pero no es el culto. Cantar, parte del culto, pero no es el culto. El centro del culto es la cena del Señor. Predicamos como consecuencia de hacer memoria de Él. Cantamos porque estamos haciendo memoria de Él. Oramos porque nuestras oraciones deben oler a Él. Olor grato y fragante para Dios. Por eso oramos. Porque debemos tener la convicción de que queremos ser más como Cristo. En esta mañana, en el tiempo de la comunión, también hemos visto algo muy maravilloso en este curso. Y es cómo soy yo en el tiempo del culto. Así que en esta mañana le recuerdo, dígale al hermano del lado, quiero oír a mi Señor. Dígale al hermano del lado, quiero oír a mi Señor. Vengo a oír a mi Señor, dígalo, no lo escuchó. Vengo a oír a mi Señor. Quiero oír a mi Señor. Te voy a dejar oír a mi Señor y déjame oír a mi Señor. Eso es parte del centro del culto. El respeto que tenemos en el tiempo de la predicación, y lo estamos viendo en la lección número 12. Y es algo que como padres también tenemos que enseñarle a nuestros niños. Ahorita preguntas, ahorita hablamos. Estamos en el tiempo de la cena. No es el tiempo del juguete. Déjale el juguete en la casa. Es un tiempo de adoración. Tenemos que educarlos también en la Biblia a nuestros hijos. Capítulo 19 del libro de Génesis, la parte que nos corresponde el día de hoy. Hemos visto en el capítulo 18 cómo Abraham intercedía por Sodoma y por Gomorra o por Lot que se encontraba allí. Vemos la intercesión de un hombre, ejemplificando lo que hace Jesús. Vimos cómo Jesús se manifiesta en Abraham siendo hospitalario, siendo un hombre de servicio, tomando decisiones distintas a las que ha tomado Lot, pero también lo vemos como intercediendo. Arrodillemos el corazón en esta mañana y pidámosle a Dios que a través de este capítulo nos hable y ponga en orden aquello que en nuestro corazón y en nuestra mente está en desorden. Padre amado, te damos gracias. Una palabra tuya basta para sanarnos física, emocional o espiritualmente. Quiero oír tu voz. Me dispongo en esta mañana a oír tu voz y dependo de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea iluminada, esa revelación de la verdad a mi vida. Quiero vivirla, quiero entenderla, quiero aplicarla, quiero exponerla. Llénanos en esta mañana de tu Santo Espíritu. Confróntanos. Tu Espíritu nos confronta, Señor. Él nos guía a toda verdad. Él nos guía, Señor. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy necesitamos ser convencidos por ti en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Génesis capítulo 19. El título que tiene aquí es la destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dos lugares que fueron destruidos, ¿cierto? Sodoma y Gomorra. Lugares que fueron destruidos, ¿por qué? Porque fue un pueblo que perseveró en hacer el mal. Pero me voy a concentrar en algo distinto, en la actitud del creyente. Porque algunos podemos ser como Abraham o deseamos ser como Abraham. Vimos su hospitalidad, su servicio, su intercesión, el apartarse de vivir en el lugar donde no tenía que vivir, el de no tener las amistades que no tenía que tener, el de no juntarse con quien no tenía que juntarse, el de seguir orando, el de querer obedecer a Dios,
Aquel que vimos en los capítulos anteriores, volviendo a la comunión con Dios, levantando el altar al lugar donde llegaba, donde hizo su casa, donde armó la carpa, hizo el altar, ¿no? Volviendo a la oración, volviendo a la comunión, siendo amigo ¿de quién? De Jesús. Y hay gente que es creyente, pero no es amiga de Dios. Miren lo que le pasa a Lot. Un creyente que no quería vivir como amigo, un creyente que no quería tener comunión, un creyente que no quería ser enseñado por su amigo Dios acerca de las cosas futuras, como estaba pasando con Abraham. ¿Le encubriría a Abraham lo que voy a hacer? Una buena muestra de la amistad es eso, que Dios le enseña a sus amigos lo que va a hacer, le muestra sus planes. ¿Qué tipo de amistad tenemos con Dios? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Un Abraham o un Lot entregado a mi carnalidad? Un Lot que dice, buscar a Dios puede esperar. Vivir como cristiano, comportarme como cristiano, eso puede esperar. O un Abraham que decide obedecer a Dios. ¿Qué tipo de creyente soy? La decisión que yo tome no solamente va a afectar mi vida, sino que va a afectar la vida de quienes están alrededor, pero también hay decisiones que usted y yo podemos tomar que pueden afectar una nación. ¿Me escuchó lo que le dije esta mañana? Una decisión suya como creyente puede afectar un barrio, una ciudad o una nación. Y que si se pierde una nación, que no sea porque usted y yo no hicimos lo que teníamos que hacer. El hombre que decidió vivir para sí mismo, para el mundo, y se pierde una nación completa, y se pierde su familia. Vayamos pues a Génesis capítulo 19, versículo 1. Y hoy hay mucha tela que cortar, no creo que alcance a ver el capítulo completo, avanzaremos de pronto hasta el versículo 7, y continuaremos dentro de 8 días más aprendiendo este texto. Génesis capítulo 1. Y llegaron pues, léalo conmigo, y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Algunos, a mí me parece complejo, lo digo en esta mañana, estudiando gente que estudia la Biblia y dice, no sabemos si eran ángeles. El mismo texto me dice que son ángeles en Génesis capítulo 19. Que en el 18 no me diga, me dice que se presentaron como varones. Tomaron características humanas. Se lo voy a decir de otra forma. Lo invito a hacer nuestros estudios de angeliología, están subidos en el canal. ¿Los ángeles tienen ojos? ¿Los ángeles tienen manos? No. Tomaron forma humana, que es diferente. Pero los ángeles no tienen, son espíritus. ¿Qué materia tiene lo inmaterial? Lo inmaterial no tiene materia. Son seres que no tienen materia. Y entonces algunos dicen, no sabemos si lo que se presentaron allá en Génesis son ángeles. El texto en capítulo 19 ya me dice, sí, ángeles. Venía el Señor Jesucristo con dos ángeles. Llegaron pues, versículo 1, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la... Un día normal, un día común, un día donde sale el sol y está ocultándose. Y cuando se está ocultando el sol, se está acercando el juicio a esta ciudad. Así como en un atardecer se va a acercar el juicio a la tierra. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y va a venir juicio sobre la tierra. Así como vino juicio en el diluvio, vendrá juicio como vino en Sodoma y Gomorra sobre la tierra, sobre todos aquellos que rechazan el señorío de Cristo, la salvación que Él ofrece y la vida que Él imparte para que vivamos a la vida que Él nos pide. ¿Quién
estaba sentado, versículo 1, en la puerta de la ciudad? ¿Quién? Porque estaba sentado a la puerta de la ciudad. El Espíritu Santo no lo está poniendo por ponerlo. Los hombres que se sentaban en las entradas de las ciudades antiguas eran los hombres que ejercían el papel de ser jueces, gobernantes. Tráigame su caso de litigio y vamos a resolverlo. Era el papel que tenía Lot. Y esto debe llamar mucho la atención del lector bíblico. ¿Por qué? Miren la contrariedad de este cristiano. Cuando él toma la decisión de ir a Sodoma y Gomorra, vimos en los capítulos anteriores que empezó a poner su carpa cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Y de un momento a otro ya estaba viviendo en ella. Y de un momento a otro ya era parte de ella. Y de un momento a otro ya vivía como vivía en esa ciudad. No vivió como un cristiano. Quiero decirle algo. Usted y yo como cristianos estamos mandados a ser luz y sal, ¿cierto? En donde estemos o solo en la iglesia. Y parece que Lot pensó que solo tenía que ser cristiano mientras andaba con Abraham. Pero al estar lejos de Abraham, empezó a adquirir las mañas de la ciudad. Las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Usted y yo como cristianos tenemos que tomar una decisión. ¿Somos luz y somos sal? O dime con quién andas y te diré quién eres. O me convertiré en lo que está alrededor de mí. Esa decisión la tiene que tomar usted y la tengo que tomar yo. No puedo normalizar el mundo. Tampoco estoy mandado a esconderme del mundo, porque vivo en el mundo. Estoy mandado a ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Estoy mandado a ser sal en medio de una generación que perdió el sabor hacia Dios. ¿Qué tipo de cristiano quiere ser? En esta historia usted tendrá que tomar la decisión si quiere ser un Lot o si quiere ser un Abraham. Llegaron pues los dos ángeles y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó en el suelo. ¿Por qué Lot se inclinó en el suelo? Hay dos razones. Una, estamos viendo que aprendió algo de Abraham, vamos a ver eso. ¿Qué mostró Abraham? Que era un hombre ¿qué? Hospedador, hospitalario, servicial. Abraham en el capítulo anterior le ha servido a estos hombres, a estos varones, a estos ángeles. O dos, algo dentro de Lot intuía que estos hombres no eran hombres ordinarios y por eso se arrodilló. ¿Ok? Se inclinó al suelo. Versículo 2, y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, ¿cómo respondieron? No, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Cuál fue la primera respuesta de estos ángeles? Allá no entramos. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Ninguna. Pero tú y yo estamos mandados a hacer luz en medio de las tinieblas. No que vivamos y nos comportemos como ellos. Porque, entonces, ¿cómo los evangelizamos? ¿Podríamos irnos a vivir en una cueva? ¿O no? Versículo 2. ¿A dónde los invitó Lot? ¿A dónde? Y tal vez usted está leyendo ese texto con normalidad y quiero decirle que no era normal. ¿Cómo así que no era normal? Mientras Abraham vivía como un peregrino, mire lo relevante espiritualmente. Mientras Abraham vivía en una carpa para Dios, siendo peregrino, sin meterse en una casa que lo anclara, Lot ya estaba viviendo en una casa que lo tenía anclado. ¿A dónde? A Sodoma y Gomorra. ¿Ve la diferencia? Aprendió a ser hospitalario. De Abraham, sí, claro. El ejemplo de Abraham lo afectó siendo hospitalario.
Pero el ejemplo de Abraham no lo afectó en que entendiera que las posesiones de esta tierra son pasajeras, en que entendiera que es un peregrino en la tierra. Ya tenía su casa bien formada, bien asentada en una ciudad que iba a ser destruida. ¿Será que Lot se imaginaba que iba a perderlo todo? ¿Cómo le llamaría usted a este capítulo? Habría muchos títulos. El creyente que lo perdió todo. Pierde su casa, pierde el dinero, pierde sus bienes, pierde sus hijas, pierde su mujer. El hombre que lo pierde todo en vida. Lo único que no podía perder era ¿qué? La salvación. Era lo único que no podía perder. Pasó raspando. Como quien dice por ahí, pasó raspando. Ok. Versículo 3. ¿Cuál es la actitud de Lot con los ángeles? Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Cuál fue la actitud? Insistió. Fue insistente, diciéndoles, entren conmigo, vengan. Insistió para que entraran en su casa. ¿Cuántos de nosotros, eso hay que resaltárselo al otro, cuántos de nosotros somos insistentes para aquellos que representan a Dios? Venga a mi casa, lo invito, compartamos. Venga, quiero servirle hoy. ¿Cuántos somos insistentes en eso? Esa actitud de Lot está bien, porque la aprendió bien de Abraham. Esa sí se le pegó, pero en el resto de su vida se le pegaron unas mañas que no tenían que pegársele y se le pegaron en esta ciudad. Qué buena actitud, ser insistentes. ¿Cuántos de nosotros somos insistentes diciéndole al Señor, Señor, quédate en mi casa hoy? Ven, cenemos, Señor. Ven, compartamos, Jesús. Ven, háblame de ti, Señor. Ven, quiero conocerte. ¿Tu fe es insistente? ¿Es sólida? Una buena pregunta. ¿Qué hizo? Hizo banquete, cocinó, les sirvió. Pero en ninguna parte dice que les adoró, porque ningún texto de la Biblia deja referencia a que los hombres de Dios adoren los ángeles. Y los ángeles nunca permitieron la adoración. Versículo 4. Vemos que estos ángeles tomaron forma humana. No me voy a centrar a hablar tanto de angelología, pero usted verá que comieron. O sea, que tomaron forma de hombre para comer, ¿cierto? Ah, bueno, ¿usted come? Sí, yo también. Eso es parte de nuestra humanidad. Versículo 4. Pero antes de que se acostasen, ¿quiénes? En la casa de Lot, antes de que apagaran la luz para ir a dormir, miren lo que pasa. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más que cuando la gente ya debería estar durmiendo, habían unos que andaban callejeando, los más viejos y los más jóvenes. Esto muestra mucho de la moral de una ciudad. ¿No me cree? Bueno, a ver, si yo le preguntara a mi abuela hasta qué horas andaba la gente en la calle en el tiempo de ella, me diría, niñito, como las gallinas había que acostarse. ¿A qué horas se acuestan las gallinas? ¿A qué horas? A las 6. ¿Qué hace una persona a las 10 de la noche en la calle? Callejeando. Bueno, no sé que venga de trabajar o que esté estudiando, pero esto dice mucho de la ciudad, que a altas horas de la noche la gente ya andaba todavía por ahí, y no solamente los viejos, sino también ¿quiénes? Los niños. Eso habla de la moral de la ciudad. Versículo 4. Antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Esto no lo puedes perder de vista, que del más pequeño
al más grande, ya era inmoralmente corrupto y corrompido. Eso lo tienes que tener claro. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos, para que La palabra conocer en el lenguaje bíblico significa vida sexual, intimidad física. Está hablando de eso, intimidad física. Ay, y conoció Adán a su mujer, y concibieron y dieron un hijo llamado. Por eso usted cuando encuentra la Biblia no dice, y tuvieron relaciones sexuales, dice, y conoció Adán a Eva. Y conoció Caín a su mujer. Y conoció. Está hablando de intimidad sexual. ¿Qué quería desde el más pequeño hasta el más grande en esta ciudad? ¿Tener qué? Una actividad sexual. Una actividad sexual con estos ángeles. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué lo querían hacer? ¿Porque era algo nuevo en la ciudad? ¿Era algo que querían experimentar por primera vez? ¿O desde el más pequeño hasta el más grande era su estilo de vida? Recuerde que la palabra Sodoma viene etimológicamente de una palabra sodomía, que quiere decir el sexo desviado, prostituido, aplicado en el contexto en el que Dios no lo creó. Allá en Romanos, Pablo me dice que algunos se desviaron de Dios, ¿cierto? Que le rindieron culto al sol, a la luna, a las estrellas, y que terminaron haciendo cosas vergonzosas, dice Pablo. Eso es vergonzoso, hombre con hombre, mujer con mujer, todos contra todos, con animales. Y eso es lo que sucede en Sodoma. Y quiero recordarle algo que vimos allí. ¿Quiere entender un poco más el contexto de este capítulo? Le recuerdo, vaya y estudie nuevamente lo que vimos en Génesis 6 porque no puedo repetirlo hoy. Que el juicio vino, porque la copa fue derramada ya, porque la última gota, ¿cuál fue? La inmoralidad sexual tan tremenda que llegaron a acostarse hasta con ángeles. Génesis capítulo 6. Judas no lo recuerda y Primera de Pedro no lo recuerda. Si usted vaya a estudiar nuevamente las cosas, va a ser muy claro. Pero no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de otra cosa. Sodomía, desviación sexual, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo le hago una pregunta. ¿Está lejana esa ciudad de la realidad de nuestros días? Donde la desviación inmoral en el tema sexual hoy en día es desde el más pequeño hasta el más grande. El ICF estaba haciendo una fiesta disfrazando a los niños de travestis, promoviendo la ideología de género. Y yo le hago una pregunta. Como cristiano, ¿por qué tipo de persona voy a votar? Estos eran los progresistas de ese tiempo, los que vivían en Sodoma y Gomorra. Nosotros como creyentes debemos tener cuidado. Me gustó algo que me recordó en estos días mi hermano Gustavo, porque sé que a muchos les va a chocar. De pronto a mi esposa le moleste que hable de esto. Mi esposa no le gusta la política para nada. Pero Carlos Spurgeon lo decía muy claro. Y sí me puse a leer el tema y sí, Gustavo tenía la razón. Habían dos cosas que decía él: yo no quiero una curul. Yo siento mi llamado muy claro, pero hay dos cosas que el cristiano debe entender que debe formarse. Porque el cristiano que no se forma no habla de esas dos cosas. ¿De cuáles? De teología y de política. De teología, para entender quién nos está predicando, si se va a desviar o si está enseñando lo incorrecto. Y de política, para tener la claridad de a quién vamos a elegir en el gobierno. Estos eran los progresistas de ese tiempo. Y increíble que el creyente, en vez de oponerse a la cultura y a los desafíos de esa ciudad, terminó gobernando de la misma manera que estaban gobernando ellos. Terminó prohibiendo el mal de su pueblo. Y el pueblo terminó destruido porque ese creyente no hizo nada. Ese es el tema de este capítulo. Un creyente que no vivió como creyente porque no afectó la ciudad. En el capítulo anterior, Abraham está hablando y diciéndole a Dios: Señor, y si hubieran 10 justos,
¿Cuántos justos habían en la ciudad? ¿Cuántos? Ni siquiera los yernos de Lot llegaron a ser justos porque Lot no les predicó acerca de su Dios. No hubo otro en la ciudad que se salvara y saliera con Lot, porque Lot no habló de su Salvador, no vivió a su Salvador, no fue luz en medio de tinieblas, no fue sal. Tremendo a lo que llega este capítulo con Lot. Versículo 14, versículo 4. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron contigo? Sácalos para que los conozcamos. Qué pensamiento tan pervertido. Qué pensamiento tan desastroso. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal. O sea que Lot era consciente que lo que estaban pregonando estos hombres era malo. Sí, hermanos, como usted y yo somos conscientes y no podemos llegar a ese relativismo extremo progresista de hoy en día, donde a todo lo malo le llaman bueno, y donde el malo de la ecuación es el que piensa diferente con la moral de Dios. Pero hay un término acá que me llama la atención. ¿Cómo lo llamó Lot? ¿Cómo? ¿Cómo les dijo? Hermanos, querido, ¿cómo es que le va a llamar hermano a una persona que no ha entregado su vida a Dios? ¿Le puedo decir hermano y mejor amigo a un depravado? ¿A un inmoral corrompido que no se ha arrepentido de su pecado y de su maldad? ¿Y que no le importa corromper a los niños de la ciudad? Este texto es tremendo, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les contado por? Y Lot estaba con la boca bien callada. Está protegiendo a estos hombres más que por el principio cristiano, diría yo, por la costumbre de la época de la hospitalidad, donde una persona recibía a alguien en casa y estaba hasta dispuesto a dar su vida, para que el que llegaba fuera protegido. Más por hospitalidad de lo que aprendió de la época, que por el principio bíblico. Porque otro les dice: queridos, ustedes no son mis hermanos, no hagan esto. Estos hombres de Dios no tienen que ser tocados. En ningún momento dice eso, donde me da a entender que tenía una claridad moral real de la santidad de Dios. Sí, era creyente, sí. ¿Y qué pasó raspando? ¿Quiere ser de los que pasan raspando? ¿O quiere ser de los que pasan y escuchan de pronto al Señor decir algo como: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Ven, amado de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tipo de creyente quiero ser? Lot estuvo en Sodoma y en nada mejoró Sodoma con la presencia de Lot. Su luz no brilló. Parece que su luz la escondió debajo de la cama. Seguimos viendo en la vigilia el gobierno de Esther, ¿no? ¿Qué hizo ella? Su luz y se paró en contra del gobierno. Eso fue tremendo. No mejoró Sodoma por la presencia del otro. No mejoró su familia. No mejoró nada. Por el contrario, aprendieron las mañas de este lugar. Le llamó hermanos a la gente pervertida de este lugar. ¡Qué descaro! Lot obviamente no podía regenerarlos. Lot obviamente no podía transformar una política de un Estado, pero podía influir. Y se nota que no influyó en nada, porque no hubieron ni siquiera 10 justos. Ahora bajémosle a nuestra vida. Y si viene el juicio, y tu papá y tu mamá
no fueron creyentes porque decidiste vivir como vivían en Sodoma y Gomorra. No le mostró Lot a Sodoma y Gomorra la vida del cristiano, sino que adoptó la vida de Sodoma y Gomorra. ¿Qué vida estamos adoptando? Ese es un llamado por medio de Lot que hace Dios a nosotros. ¿Qué vida estás adoptando? Porque la vida que adoptes no solamente te va a perjudicar a ti y a mí, no solamente va a perjudicar a Lot, perjudicó a la familia de Lot y perjudicó a toda una nación. ¿No le llama eso la atención? Que sobre sus hombros y mis hombros descansa también una nación, una familia, una nación. Descansan sobre nosotros. ¿Sobre qué tipo de luz somos? En tu trabajo, ¿cómo tratas a tus compañeros? ¿Como luz? ¿O terminas acudiendo al lenguaje de ellos? En la universidad, ¿no? Uno como sufría como hombre escuchando a las mujeres hablando como hombres y con palabras gruesotas como si estuviera de moda. Unas palabras uno las escuchaba y se hablaban como si fueran hombres, ¿no? El lenguaje. ¿Eres luz? ¿Eres sal con tu comportamiento? ¿O aplaudes el lenguaje de la gente de Sodoma? Yo no puedo creer que un cristiano pueda ser el mejor amigo de una persona que viva de esta forma. No lo puedo creer. Demuestra uno la amistad para llegar a Cristo, pero no para compartir y volvernos hermanos, donde su vida empieza a influenciarme. No, eso no se puede. Hay que poner unos límites. Otros no vieron la luz de Lot. Conclusión, Lot no ganó ni un alma. ¿Qué tipo de creyente soy? ¿Cuántas personas han conocido de Cristo cuando les he compartido? ¿Has hecho el seguimiento de cuántos continuaron en el camino de Dios después de que les compartiste? Porque la gran comisión no es solamente decirle a alguien que hay un Salvador, la gran comisión es discipular y formar. Esa es la gran comisión. Discipular y formar. Y hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos, formar, para que esos formen a otros. Y no se puede ser discípulo sin discipularse. No es coherente. Versículo 8. He aquí, ahora, mire la decisión que él va a tomar. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿En qué momento está nombrando a su Dios? ¿En qué momento está nombrando la moral de su Dios? Me atrevo a decir que la decisión de protegerlo lo está tomando más en la costumbre de proteger a la persona que viajaba. Era una costumbre de la época, más que en un principio moral, más que en un principio divino. Ofrece hasta a sus hijas para que hicieran con ellas lo que fuera necesario. Ellos respondieron: quita allá. Le añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros y ahora de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién eres tú para que vengas a gobernarnos? ¿No perteneces a esta línea, no perteneces a este pueblo y quieres gobernar? ¿Quieres decirnos cómo hacer las cosas? Era la primera vez, tal vez, que Lot estaba diciendo cómo hacer las cosas. Porque de pronto si él lo hubiera hecho antes, de una manera dando testimonio, en este momento ni siquiera hubieran peleado con él. Sí, tienes la razón, nos has mostrado que en anteriores ocasiones hay una forma diferente de hacer las cosas. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y
metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta que se fatigaban buscando la puerta. ¿Estos varones eran hombres corrientes? No, ya el texto me ha dicho que son ángeles. ¿Qué hicieron? Produjeron una desorientación y ceguera sobre aquellos que estaban golpeando y queriendo hacer el mal en la puerta de Lot. Eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Tenían todo el poder para protegerse. Tenían todo el poder para desorientar. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¡Qué pregunta tan tremenda! Señálela en su Biblia. Piense que de pronto el juicio de Dios va a ser descargado sobre la tierra. Pensemos de esa forma. Y esto está en su casa. Y llegan los ángeles y le dicen: el juicio viene. ¿Tienes aquí alguien más? ¿Alguien más que haga lo que dice la Biblia? ¿Qué? Tener comunión. Un Dios, una fe, un Cristo, una Biblia. Comunión. ¿Hay alguien más contigo de la fe? Quiero que pienses en un momento en esa escena. Estás en tu casa. ¿Quién vive en tu casa? No sé. Y que lleguen los ángeles a destruir el lugar donde tú habitas. Y te pregunten: ¿hay alguien más de tu fe contigo? Ahora yo le pregunto: ¿hay alguien más de la fe de Lot? Sabemos que no. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Queridos, un llamado a salir de donde no debemos estar. Sácalos. ¿Hay alguien más? ¿Cuántas personas donde vives conocen de Dios? Porque has compartido. De pronto les hubiera dicho: sí, mi vecino del frente, las mamás con las que estudian mis hijos, los papás con los que estudian mis hijos, ya les compartí el evangelio, la muchacha del servicio, mis empleados, mi papá, mi mamá que todavía viven en la casa conmigo. ¿Qué pasaría en la mente de Lot en ese momento? ¿Cuánto tiempo pasé aquí? Esta tierra afectó mi vida en corromperme moralmente, pero yo no afecté esta tierra y esta ciudad siendo luz. ¿Será que había un peso enorme ahora en los hombros de Lot viendo lo que estaba pasando? Esto está puesto allí como ejemplo para nosotros, dice Pablo. Todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. ¿Qué carga tienes con la salvación de los demás? Y con el juicio que vendrá sobre todo aquel que no reconoce a Jesús. Una buena pregunta para examinarnos en esta mañana. Entonces, versículo 10, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, para que vea que el juicio también cae sobre niños corrompidos cuando tienen conciencia. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas. ¿Por qué están preguntando esto? Porque los ángeles no son omniscientes como nuestro Dios. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Pero no solamente para mostrarnos que los ángeles no son omniscientes, sino para mostrarnos el pecado tan pecaminoso de Lot de no evangelizar. ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Versículo 13. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para... No mandó a los ángeles a evangelizar, los mandó a emitir un juicio. A nosotros no nos mandó a emitir juicio, nos mandó a emitir buenas nuevas. Cuando estamos hablando de juicio, de condenación y destrucción, ¿no? Porque sí también estamos llamados a juzgar. Vamos a juzgar a los ángeles, imagínense, y a las naciones. Estamos en la escuela de la preparación para eso.
Al rayar el alba, los ángeles, versículo 15, daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Cuál era el afán de los ángeles? Sacar a Lot con su familia, ¿para qué? Para que no cayera el juicio sobre ellos. La intercesión de Abraham había sido escuchada por Dios, claro. Entonces la mujer de Lot, ¿qué va a pasar más adelante? La va a perder. Hay algo acá muy tremendo. Voy a intentar irlo más rápido. Y deteniéndose él y los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus hijas, según la misericordia de él, para con él. ¿Por qué Dios salvó a Lot? ¿Por qué? Por lo mismo que lo salvó a usted y a mí. Misericordia, del latín míseros. La misericordia es el acto de proveer lo miserable, lo que no es capaz de obtener con sus propios recursos ni por sus propios esfuerzos. Sí, eso es la versión misericordia. Hay un sediento que no tiene brazos, como sacar agua de un pozo. Un acto de misericordia es sacar el agua y dárselo. ¿Tenía los medios para hacerlo? No. Usted y yo teníamos sed de salvación y estábamos sin brazos. Y Cristo saca el agua del pozo y nos dice: te voy a beber. Misericordia, el acto que se ejerce sobre un miserable que no tiene oportunidad de saciar una necesidad con sus propios medios o recursos. La salvación es así. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por la gracia de Dios. Versículo ¿qué? 16. Y deteniéndose él, los varones asistieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y yo quiero que usted en esta mañana le ponga la parte práctica de esto. Subráyelo. ¿Dónde Dios te está diciendo hoy que tienes que escapar? ¿De dónde tienes que huir? Lot tenía que huir de la ciudad del pecado, donde andaban enrumbados, bebiendo, tomando, fornicando, entre hombres, entre mujeres. Las fiestas swinger no son nuevas, ya existían en esta época, a tal punto que la perversidad sexual los llevó a acostarse con ángeles. ¿Qué dice Dios acerca de la pureza sexual cuando estudiamos eso, varones? De esto huid, de este tipo de pecado. Uno no se relaciona ni se acerca, sale huyendo. Hay que tenerlo lejos. A ese pecado no se le enfrenta, se le huye. Escapa por tu vida. No mires. Segunda frase, no mires. Yo le pido que por favor lo tome esto como si Dios se lo estuviera diciendo en esta mañana. Lo tomo así para mí. Escapa por tu vida, Michael. Listo. No mires. No mires. Cuando Dios nos llama al cristianismo, ¿a qué nos llama? A una vida que deja de mirar para atrás y que pone su mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas. No mires atrás. Es el llamado de Dios. No mires atrás. No mires atrás, ni pares. No mires atrás. Siguiente, no pares. No dejes de avanzar. No dejes de crecer. No dejes de formarte. No dejes de entender más a Dios. No dejes de orar. No dejes de abrir la mira.
No debes de pedir perdón, no debes de pedir el pan diario, no debes de humillarte, no debes de reconocer que eres débil y que necesitas a Dios para hacer lo que te llama a hacer. No mires atrás y no pares. Toda esta llanura escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26. Miren lo que Dios dice. Y quiero que ustedes lean qué dice el versículo 26. Leámoslo todos, 1, 2, 3. Entonces, la mujer quedó con miedo atrás, a espaldas de él, y se volvió a rezar. ¿Cómo le llamarías a este sermón? El llamado a no mirar atrás. El llamado a concentrarme en la meta. No mires atrás. Querido, ¿alguna vez ha pecado de esa forma? No me vaya a decir que no, porque no lo va a creer. Siendo ya cristiano, estoy diciendo, ay, yo me acuerdo cuando iba allá y jugaba tejo y me tomaba una cerveza, se hacía y deshacía. Pensando en esos lugares donde no tiene que estar. Y donde yo le dije, deje de mirar atrás. Porque cuando usted se pone a mirar atrás, de pronto el corazón empieza a querer desear nuevamente eso en lo que usted estaba pensando. Ay, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera casado con la Yurixa Tatiana esa que tuve de novia? O con el Adolfo Germán con el que anduve en un tiempo, mi vida fue muy feliz con él. No mire atrás, porque el que está en Cristo ya no existía ni la Yurixa ni el Germán. Es un mandato de Dios, ¿no me cree? Quiero que miremos un texto hoy. Acompáñenme, un texto maravilloso en Isaías. Isaías 43, 18 al 19. Para que deje de estar pensando en su vida pasada. Que dice, el que está en Cristo, las cosas viejas. La pregunta es, ¿lo viejo ya pasó en su vida o lo sigue recordando? La mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Dios logró sacar a Lot. Mire lo que va a suceder acá. Logra sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, pero no logró sacar a Sodoma y Gomorra de su corazón, del corazón de sus hijas y menos del corazón de su mujer. No sucedió eso. Ella mira atrás diciendo, ay, vea, mis amigas con las que iba al spa y me pintaba las uñas y chismeábamos, que daba miedo. Ay, la taberna que había allá tan chévere. Ay, ese hombre que no era Lot, era otro, pero estaba más acuerpado que mi marido. Y me trataba tan bonito. Empezó a mirar ¿para dónde? Para atrás. Y cuando se mira para atrás no se avanza. Cuando se mira para atrás se detiene la vida del cristiano. En lo espiritual y en todas las áreas. ¿Por qué no sigue avanzando económicamente? Porque estás todavía mirando para atrás. ¿Por qué no avanza físicamente? Porque sigues intentando mirando para atrás, amigo. Esto es un principio bíblico. ¿Lo quiere ver? Se lo voy a mostrar. Isaías, capítulo 43, versículo 18. ¿Qué le dice el Señor en esta mañana? No entendí porque todos leyeron. A la voz de tres. 1, 2, 3. No os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosas nueva, pronto saldrá a luz. No le conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos. Que deje de perder el tiempo pensando en el pasado. Que deje de perder pensando en esas antiguas amistades, en esas
Porque lo más probable es que no le edifique. Porque cuando uno anda mirando el pasado deja de vivir con esperanza. ¿Y nuestra esperanza es pasada o es futura? Es un presente continuo. Es un presente continuo y constante. No es algo que sucedió y no va a volver a pasar, es algo que sucede constante y continuamente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi pasado no es el mismo ayer, ni es el mismo hoy, ni es el mismo siempre. ¿Y Jesús? Sí. Otro principio, para que lo veamos más claro, en frente al servicio. Miremoslo con el servicio. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Dice, estamos en el 10, ¿no? Escapa por tu vida, no mires atrás. Escapa por tu vida y no mires atrás. Recordemos que el Señor Jesucristo, capítulo 9, versículo 62, a un hombre que lo llama al servicio, que lo llama a seguirle, y este hombre estaba concentrado en todo, menos en lo que había adelante, seguir a Jesús. Y entonces él le dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué piensa de eso? Que aquel que Dios lo llama a servir y sigue pensando, ay, mi vida de atrás, cómo yo era de feliz, como, ay, no, y ahora una vida dura de santidad, de decirle no a la carne, no al pecado, ay, no, me criaron para ser muy poderoso, y tener, pero ahora en el Evangelio parece que las cosas no son así. Todo aquel que pone la mano en el arado y está mirando hacia atrás, ¿qué dice Dios? No es digno, no es apto para el reino de Dios. Si usted es un hombre sirviendo en el cuerpo pastoral, pensémoslo, donde está renegando ahora de su vida como pastor y cómo eran mejores sus tiempos de antes, es que mi economía era mejor y yo vivía en grandes lujos y en grandes yates y ahora no. ¿A dónde está viviendo? ¿En el pasado o en el presente? ¿Está pensando en las glorias futuras que tiene con Cristo? ¿O está pensando en esas glorias que no son glorias sino que fueron lujos obtenidos por su mano? Porque las glorias vienen de Dios. Queridos, lo que está atrás hay que dejarlo. O si no nos convertimos en estatuas de sal que no avanzan. Y en esta mañana Dios te estaba preguntando y me pregunta a mí, mirándonos cara a cara, diciéndonos, ¿qué no has dejado atrás? ¿Tu orgullo? ¿Tu vanidad? ¿Tu ego? ¿El querer ser el centro de todo, menos que yo sea el centro de tu vida? ¿Qué no has dejado atrás? El deseo donde piensas que tu realización como persona es adquirir y tener, o el éxito como persona es entregarte totalmente a mí. El éxito real del cristiano es entregarse totalmente a Dios. No lo he logrado, dice Pablo, sigo trabajando en ello. No lo he logrado, sigo trabajando en ello, en entregarme totalmente a Dios sin reservas. No lo he logrado, no lo he logrado, hermano, no lo he logrado. Lo lograré en la glorificación, ya muerto, pero sigo intentando hacer aquello para lo que fui llamado. ¿Y usted qué no ha dejado atrás? ¿Qué te sigue persiguiendo? ¿La inseguridad? ¿El orgullo? ¿Qué pecado sigue golpeando a tu puerta? ¿La dureza del corazón para perdonar? Hoy tentábamos que nuestros corazones son insaciables, ¿cierto? ¿Hay alguno que no opine lo mismo? Yo considero que sí, el corazón del hombre es insaciable. Quiere amor. Quiere amor. Quiere buen trato. Quiere servicio. Quiere entrega. Uno quiere eso, uno demanda eso. ¿O no? ¿Usted no demanda eso? Sí, porque el corazón es insaciable. Pero si esa carga se la pones a un ser humano, jamás podrá satisfacerte. El único que satisface todo plenamente, ¿quién es? Lo estábamos diciendo en la cena, ¿quién? Cristo. Y cuando te cansas de amar, porque amar es difícil, cuando no te la ponen fácil, amar es difícil. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no tienes el deseo de amar?
Cuando no tienes el deseo de perdonar y hay alguien que está esperando tu perdón. Cuando no tienes el deseo de servir y hay alguien que está esperando tu servicio, ¿qué haces? Si ya entiendes que el corazón de esa persona es insaciable como el tuyo, no queda de otra que ir donde el Señor a decirle, dame tu servicio para poderle servir a este que me está haciendo difícil. A darle lo que más necesita cuando menos se lo merece. Al igual que yo. Al igual que yo. Pastor, ¿me estás diciendo que hay momentos en los que no quieres amar? Sí. ¿Y hay momentos en los que te has encontrado y que no quieres perdonar? Sí. ¿Y hay momentos en los que has encontrado y que no quieres servir? Sí. Mi naturaleza caída está ahí, latente. Y tengo que ir a decirle al Señor, no quiero, Señor, ayúdame. Derrama de tu gracia para poder hacer esto que no quiero hacer. Para perdonar esto que no quiero perdonar. Para pasar esa falta que no quiero pasar. Sí hay momentos en que tengo que hacerlo. La pregunta es, en esta mañana, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Un Lot o un Abraham? La pregunta es, ¿escuché la voz de Dios diciendo, escapa por tu vida? No mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Y si hay un mantra que me quiere retener, no mires atrás. Y si hay cosas en ese lugar de las cuales no quiero soltar, que son muy preciadas para mí, ¿son muy preciadas para Dios? No mires atrás. Pero hay cosas hermosas que me pasaron allí atrás. No mires atrás, Dios tiene cosas mejores. Puesto la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde está mirando tu corazón en esta mañana? ¿El pasado que entorpece? ¿El pasado que empobrece? ¿El pasado que te vuelve una estatua de sal? Hay algo aquí. La mujer de Lot queda convertida en sal, ¿cierto? ¿Será que la educación de sus hijas fue una buena educación? ¿Por qué? ¿Porque estaba mirando hacia el llamado de Dios o estaba llamada a mirar atrás? La destrucción de la ciudad se da porque Lot estaba mirando ¿a dónde? Estaba mirando lo que Sodoma y Gomorra le ofrecía y no lo que Dios tenía para él. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Lo que anhela tu corazón o lo que Dios te ofrece? ¿Lo que anhela tu corazón o lo que Dios nos demanda? Esa es la pregunta en esta mañana. Escapa por tu vida. No mires atrás y no pares, porque si no, no creces. ¿Ha visto que hay cristianos que llevan 10 años de cristiano y todavía ni hacen el devocional? Les cuesta venir el domingo. No maduran, no crecen. Quedan paralizados porque están mirando atrás. Están mirando atrás. Esa imagen de esa mujer, no piense que fue por ser mujer. Piense que pudo haber sido usted o pudo haber sido yo, también pudo haber sido un hombre que decidió mirar atrás. El que está en Cristo nueva criatura es. Todo lo viejo pasó. Y si para Dios todo lo viejo pasó y dice, tiro todo al fondo del mar, no me acuerdo de ello, ¿quién soy yo para tirarme al fondo del mar y sacar mi pasado a relucir? Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra fue abierta, tu palabra fue expuesta. Los dichos de tu boca hoy fueron expuestos para oídos. No queremos ser oidores olvidadizos, que pensamos que este tema no nos compete, no es para nosotros. Queremos ser oidores que dicen, esto es para nosotros. Mi decisión no solamente puede afectar una familia, en el caso de Lot, puede afectar una ciudad completa. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Sé tú la luz de nuestro corazón para que podamos dar luz, Señor. Sé luz
Señor, en nuestro corazón, en esas áreas donde hay amargura, donde hay dureza para perdonar o pedir perdón, donde hay dureza para reconocer, donde hay dureza para oír. Somos tardos para oír, Señor, muy tardos, cuando deberíamos ser prontos. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a mostrar tu luz y tu sal, Señor, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro rendirnos a ti. Tal vez hoy muchos tenemos que aceptar, Señor, que no estamos totalmente rendidos a ti, que estamos más rendidos a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestro deseo, a nuestro deleite, a una ciudad que nos detiene para buscarte. Tal vez tenemos que decir que ciertamente si hoy viniese un juicio, muchos se perderían porque no vieron tu luz en nuestra vida. Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos a vivir de una manera distinta. No queremos cargar sobre nuestros hombros el peso de una ciudad perdida por nuestra falta de claridad como cristianos, nuestra falta de hablar del Evangelio, vivir el Evangelio y oponernos a lo que va en contra de tu voluntad. Líbranos de darle la entrada a nuestra casa y a nuestro hogar a la Sodoma, a la que Lot le permitió entrar en el corazón de sus hijos, de su esposa y de él mismo. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Tú eres el único que tiene el poder de convencernos de estas cosas. Nadie más, solo tú. Convéncenos en esta mañana si lo que hemos escuchado proviene de ti o proviene del pensamiento de un hombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios habló a su vida en esta mañana. Espero que así haya sido. El reto es grande para nosotros. Continuamos dentro de 8 días estudiando más de Génesis capítulo 18, viendo cómo el mirar atrás nos congela.